Cordial saludo, mi nombre es Yuri Cáceres. A continuación voy a presentar la exposición de anatomía, como es los huesos del cráneo, cara, caja torácica, columna vertebral y pelvis. Los huesos del cráneo son hueso temporal, frontal, occipital y parietal. En el hueso frontal encontramos eminencia frontal, agujero orbitario y espina nasal. En el hueso parietal encontramos los diferentes bordes superior, anterior, posterior, inferior, la línea temporal y la eminencia parietal. En el hueso occipital encontramos la protuberancia, el cóndilo, agujero magno, el tubérculo faríngeo y la apófisis basilar. En el hueso temporal, porción escamosa, conducto auditivo, cavidad glenoidea, apófisis estiloides, agujero mastoideo y borde esfenoidal. Los huesos de la cara son huesos nasales, lagrimales, cornetes, vómer, palatinos, maxilares cigomáticos, mandíbula. En el hueso nasal se encuentra la cresta nasal, el canal nervioso, el agujero vascular y borde interno y externo. En el hueso lagrimal se encuentra el borde superior, inferior, anterior, la cresta lagrimal y el gancho lagrimal. En los cornetes encontramos el proceso nasal, maxilar, etmoidal, la extremidad anterior posterior y margen superior. En el vómer encontramos el borde posterior, anterior, inferior, el atlas del vómer, el canal y articulación etmoidal. En el hueso palatino encontramos el proceso orbital, esfenoidal, surco palatino, espina nasal, la lámina, la apófisis orbitaria. En los huesos maxilares encontramos el surco lagrimal, surco infraorbitario, orificios alveolares, el conducto incisivo. En los cigomáticos, la cara orbitaria, orificios cigomáticos, apófisis frontal temporal y el borde orbitario. Mandíbula, orificio mentoniano, la sífisis mentoniana, las ramas, las apófisis y los cóndilos. La caja torácica comprende costillas y esternón. El esternón es cotadura clavicular, yugular, intercostal, manubrio, apófisis sifoides, cuerpo sínfisis, manubrio esternal, sifo esternal. En las costillas, la primera costilla, el cartílago costal, tubérculo escaleno, cabeza, cuello, surcos, costillas de la tercera a la novena, cabeza, cuello, tuberosidad angular, sacrocostal, carillas articulares y cresta de la cabeza. De la 11 a la 12 está el cabeza, ángulo costal. En la columna vertebral encontramos las vértebras cervicales, lumbares y torácicas. En las cervicales conocemos que es de la C1 a la C7, que comprenden la C1, el atlas, C2, axis. Está el apófisis espinosa, las apófisis transversas, el arco posterior, el cuerpo vertebral, los discos intervertebrales. La C7 se conoce como vértebra prominente. Comprende de agujero transverso y diente del axis. En las lumbares son 5, de la L1, L2, L3, L4, L5 y el sacro. Está la apófisis transversa, foramen intervertebral, el cuerpo de la vértebra,
la articulación lumbosacra, el disco, el pedículo, la apófisis articular, la apófisis espinosa. Y en el sacro se comprende el vértice, la cara del vértice, la tuberosidad sacra y el promontorio. En la torácica encontramos la tráquea, la apófisis espinosa, la apófisis transversa, la primera costilla, se evidencia la primera costilla siempre, y estas costillas torácicas van de la T1 a la T12. Encontramos también la articulación costovertebral, el cuerpo de la vértebra y las costillas verdaderas, las falsas y las flotantes. Esas son las que encontramos. Las costillas flotantes conocemos que es de la 10 a la 12, o sea, 2. En la cintura pélvica encontramos el promontorio, el ilion, el isquion, la cresta ilíaca, la articulación sacroiliaca, la fosa ilíaca, la línea temporal, la espina isquiática, el sacro, el coxis, el hueso púbico y la sínfisis púbica. Gracias por su atención.